Vamos con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Bueno, pues decía que vamos a hablar un poquito de los datos de inflación que hemos tenido esta semana, porque hemos vuelto, por lo menos aquí en Negocios Televisión, un poco más ya con la programación al pie del cañón, y han vuelto también los datos importantes. Inflación en Europa, por ejemplo, vamos a comentar en primer lugar, 5,3%, en línea con el mes anterior, no baja, por tanto, que era lo que se esperaba, por tanto una decepción para el mercado. La subyacente sí que baja, sobre todo si solo la miramos como inflación sin energía y sin alimentos, pero no sé hasta qué punto datos mensuales y movimiento de realmente unas décimas en la inflación son importantes o no. ¿O qué te dice esta tendencia que estamos viendo en la inflación? Porque hay muchos que ya hablan de posible comienzo de segunda fase de inflación, porque en Francia, en España, por ejemplo, también, la inflación ha vuelto a subir. Es que yo creo que ha habido demasiado optimismo con la inflación en general. Y no podemos olvidar que una de las razones por las que la inflación ha sido un poco más baja cada mes en los últimos meses ha sido por el efecto base. Es decir, el dato con el que se comparaba era muy elevado. Entonces, al acabarse el efecto base y volver las presiones inflacionistas y además los bancos centrales parecen dar un mensaje de que ya no van a subir más los tipos, ya no van a hacer más contracción monetaria, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la inflación vuelve a subir. Y no solamente vuelve a subir, sino que es que todavía funciona el viento de cola de las materias primas. Las materias primas han sido uno de los factores que han ayudado a que la inflación se redujese, pero claro, ese efecto de viento de cola se ha acabado. Desde mayo las materias primas están rebotando con fuerza y además completamente coherente con esos mensajes por parte de los bancos centrales de que ya no van a subir los tipos, porque claro, la razón por la que cayeron las materias primas en un entorno de oferta limitada y demanda robusta era fundamentalmente por la contracción monetaria. Entonces, fundamentalmente, en el mercado en particular ha habido un exceso de optimismo con respecto al final de la inflación, con expectativas de bajadas de tipos, con expectativas también de poner los datos de inflación al 2,5% dentro de muy pocos meses, y lo que refleja estos datos que tú acabas de delinear es que la inflación subyacente es elevadísima para una supuesta política monetaria contractiva. Y segundo, que la inflación titular ya ha perdido el efecto base que ha funcionado fundamentalmente durante los últimos 6 meses. Claro, la pregunta que ahora se abre no es qué va a pasar a partir de ahora, qué van a hacer los bancos centrales, porque decías antes, había mucho optimismo respecto a la inflación e incluso se ha hablado de que los bancos centrales empiecen a pausar. Desde la Reserva Federal han pausado a medias, ¿no? Porque es verdad que ha habido algún mes que no han subido tipos, pero claro, lo hacen, y lo ha dicho Powell, para poder subirlos más adelante y extender realmente esas subidas en el tiempo. Luego está, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que todavía no ha pausado, y Lagarde, de hecho, en Sintra, ella decía que todavía no había que cantar victoria. Tenía un discurso muy duro, muy hawkish todavía, a pesar de que el mercado decía, bueno, pero si la inflación lleva bajando ya unos meses. Lagarde parecía que no quería rendirse un poco ante lo que para muchos les parecía una evidencia. ¿Qué puede hacer ahora en septiembre el Banco Central Europeo? Porque sabemos que sigue mirando los datos, eso es algo que nos repiten continuamente, pero ¿puede ser el mes de la pausa? Bueno, tenemos que entender qué es lo que puede hacer un banco central para combatir la inflación, ¿no? Por un lado están las subidas de tipos. Las subidas de tipos yo creo que han cumplido parte de su objetivo y además de manera significativa, lo hablábamos antes, las materias primas estaban contenidas, la subida de tipos también ha hecho que se reduzca el aumento de crédito en la economía, etcétera. Bien. La segunda es reducir la cantidad de dinero. Los bancos centrales en esa parte todavía han hecho muy poco. La reducción del balance viene fundamentalmente del vencimiento de los bonos que tenían en el balance, pero por ejemplo en el caso de Europa, el fondo Next Generation se está financiando con nueva creación de dinero.
O sea, que también tenemos que ser conscientes de que la contracción monetaria está siendo mucho más limitada. La masa monetaria global no ha bajado de los 106 billones de dólares en el mundo, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo factor en el que hay que hacer mucho más. Las subidas de tipos se han probablemente cumplido en cuanto al objetivo, pero falta ese segundo aspecto. Y luego, el tercer aspecto no tiene nada que ver con los bancos centrales y en ese los gobiernos no quieren hacer absolutamente nada, que es reducir el déficit. Y es que con una contracción monetaria tiene que venir una contracción fiscal, tiene que venir una reducción de los desequilibrios fiscales de los gobiernos, ese aumento masivo de gasto que ya han llevado a cabo los gobiernos, que es consumir más nuevas unidades monetarias. Entonces, el gran problema para combatir la inflación son unos gobiernos que por primera vez en la historia, ante una política monetaria contractiva, no están llevando a cabo una política fiscal restrictiva. Están llevando, de hecho, a cabo una política fiscal absolutamente imprudente e inflacionista en su gran mayoría de países, en la gran mayoría de los países desarrollados. No en Alemania, pero en otros sí. Acabas de mencionar el tema de Alemania y quería preguntarte por eso, porque ayer contábamos que Alemania ha lanzado un plan de estímulo fiscal valorado, bueno, con un impacto más bien de unos 32.000 millones. Es verdad que Alemania ha estado en recesión técnica, ahora tiene la economía estancada en el 0%, pero ¿esto no es también un plan fiscal que al final es expansivo y puede ser también inflacionista? Vamos, claramente, ¿no? O sea, es que esta idea primero de llevar a cabo un plan de estímulo fiscal sobre otro plan de estímulo fiscal, recordemos los fondos Next Generation, sobre otro plan de estímulo fiscal, recordemos los planes de apoyo a los precios energéticos, etcétera, por parte de los gobiernos. Todo eso son estímulos fiscales que están acumulándose unos sobre otros. Alemania ha tenido por lo menos la lógica de introducir este plan, pero a la vez hacer un plan también de reducción de gasto, es decir, que está compensando por lo menos el efecto monetario inflacionista de aumentar masivamente el gasto. Pero claramente ese ejemplo que tú acabas de comentar y muchos otros, el ejemplo, por ejemplo, para mí más empíricamente evidente es el de la política de Joe Biden, ¿no? La economía norteamericana no necesita de ninguna manera un déficit de 2 billones de dólares, no necesita de ninguna manera ese enorme impulso fiscal público teniendo en cuenta todos los datos macroeconómicos, y lo único que genera es más deuda y más inflación. En el caso de la Unión Europea, en Francia en particular, en España es muy evidente, en Italia también, los gobiernos continúan con políticas que son inflacionistas. La gran pregunta y la reflexión un poco que me hago yo también es hasta qué punto entonces los gobiernos van a seguir haciendo esto para evitar tener una mínima recesión, porque da la sensación de que no se atreven a que sus economías se contraigan ni un poquito y prefieren seguir lanzando esos estímulos fiscales a riesgo de o a costa de poder tener o seguir teniendo inflación antes que entrar en una recesión. Luego también está el tema de el Banco Central Europeo ayer en las actas mencionando directamente la palabra estanflación, que claro, yo me parece que no la había leído hasta ahora o no había escuchado al Banco Central Europeo hablar de riesgo de estanflación. Han hablado de recesión, han hablado de inflación por separado, pero no conjuntamente, no en ese concepto un poco inventado de estanflación, de estancamiento e inflación. ¿Qué te parece que el Banco Central Europeo ya empiece a mencionarlo? Normal, me parece normal, porque, claro, nos olvidamos, los gobiernos los gobiernos siempre dicen que tienen interés en reducir la inflación, pero los gobiernos no tienen el más mínimo interés en reducir la inflación porque los principales beneficiarios de la inflación son los gobiernos. La creación de dinero jamás es neutral, beneficia desproporcionadamente a los gobiernos que están ultraendeudados. Fíjate si le encanta la inflación, que el gobierno de España ha estado poniéndose la medalla de una, entre comillas, reducción de deuda sobre PIB, que venía fundamentalmente de que el PIB nominal, es decir, el PIB incluyendo la inflación, la elevadísima inflación, pues disfrazaba la ratio, ¿verdad?
Los gobiernos nunca reducen la inflación, los gobiernos incentivan la inflación y lo han hecho toda la vida, ¿eh? Y luego, pues, ¿qué es lo que está diciendo el Banco Central Europeo? La evidencia. Los PMIs, manufacturero, de servicios, los datos de cifra de negocio empresarial, los datos de consumo en términos reales y sobre todo consumo excluyendo electricidad, todos esos factores nos están hablando de que la eurozona en particular y la Unión Europea en su conjunto se va a un estancamiento. Por otro lado, un estancamiento en el que ya estaba en el 2019. Ojo, que es que aquí parece muchas veces cuando hablamos de recuperación, que es que la Unión Europea se estaba recuperando, pues no sé, a una especie de maná de crecimiento, ¿no? Recordemos que en el año 2019 Alemania estaba en prácticamente recesión, Francia, Italia y España estaban en desaceleración y en algunos casos crecimiento cero. Por lo tanto, claro que hay riesgo de esta inflación. Hemos hablado muchas veces nosotros, ¿verdad?, en este programa, de ese riesgo de esta inflación, porque cuanto los gobiernos, cuanto más intentan sostener el Producto Interior Bruto a toda costa, y claro, sostener el Producto Interior Bruto es relativamente fácil, te endeudas masivamente, gastas mucho más, y el Producto Interior Bruto, que es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, resulta que el Producto Interior Bruto se sostiene aumentando la deuda y a la vez importando menos. Pero claro, todos esos son factores que, por ejemplo, en Estados Unidos nos han mostrado esa enorme diferencia que hay entre el Producto Interior Bruto oficial que se publica para la economía y el ingreso interior bruto. Y el ingreso interior bruto resulta que está cayendo y el Producto Interior Bruto resulta que está creciendo. Por lo tanto, yo creo que lo importante ahora es darse cuenta de que los gobiernos en la Unión Europea están funcionando en contra de lo que se tiene que conseguir, que es combatir la inflación. Y claro, la idea de que prefieren mantener la inflación elevada para que no se entre en recesión es literalmente que prefieren que la gente se empobrezca más a que la economía reduzca partes de los desequilibrios, porque recordemos que una recesión técnica no tiene por qué ser negativa. Una recesión técnica, después de haber aumentado masivamente el gasto público y después de haber aumentado masivamente los desequilibrios fiscales, pues puede ser, como pasó en Estados Unidos, puede ser un factor puramente, bueno, pues eso de 2 trimestres de contracción del Producto Interior Bruto. Ya ves cuál es el problema. Pues ninguno. No debería haber ningún problema ahí. El problema es cuando los gobiernos a la vez están poniendo más leña al fuego de la inflación y además se presentan a sí mismos como la solución con mucha mayor emisión monetaria, porque claro, el consumo de déficit es mucha mayor emisión monetaria futuro. No nos queda mucho tiempo, pero aún así quería preguntarte por Estados Unidos, porque ayer conocíamos la inflación PCE, sube, pero bueno, en línea con las expectativas, del 3 al 3,3%. Los mercados aún así llevan una semana que con los datos de empleo que vamos conociendo, dato de PIB también de Estados Unidos, parece que tienen bastante optimismo respecto a lo que puede hacer la Reserva Federal. ¿Crees que puede ser así, que tienen razón o de nuevo están siendo demasiado optimistas? Pues yo creo que cualquier persona que analice los datos, tanto de inflación, como decías tú, el PCE salió, pues no justifica una bajada de tipos. Y además, los datos de empleo tampoco justifican una bajada de tipos. Por lo tanto, la Reserva Federal, con un dato de empleo que es positivo desde el punto de vista de creación de empleo y sobre todo desde el punto de vista de reducción del número de peticiones de desempleo, pues resulta que no hay ninguna evidencia empírica en los datos de la economía norteamericana que nos justifiquen que la Reserva Federal vaya a bajar los tipos simplemente para que un grupo de inversores que se ha subido a los bonos demasiado pronto y con demasiada euforia, pues gane un poco de dinero. Pues no tiene ningún sentido. O sea, la realidad es que
los datos de Estados Unidos, tanto en empleo como en crecimiento y como en inflación, no justifican una bajada de tipos y, como mucho, justifican lo que decía yo antes. Una subida de tipos adicional no es necesaria porque, en cuanto a al nivel neutral de los niveles de los tipos de referencia, la Reserva Federal está ya en el nivel neutral y el Banco Central Europeo está cerca. En el caso de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que falta? Reducir ese balance absolutamente desproporcionado que se ha aumentado masivamente entre el año 2020 y el año 2021. Y lo están haciendo mucho más lento de lo que se estimaba. Piensa que había expectativas de una contracción monetaria de unos 3 billones de dólares y se ha quedado en prácticamente menos de la mitad en lo que llevamos de año. Los agregados monetarios están bajando. Eso significa, por lo tanto, que los datos de inflación serán un poco más moderados, pero persistentes, y ese es el grave problema. Economista jefe de Tresis, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias.